Estamos nuevamente entonces en la Iglesia Bíblica de Mercedes. Yo el otro día, ¿se acuerdan de qué estábamos hablando? En el Antiguo Testamento, en una época que yo le estoy tocando, porque yo le estoy queriendo a usted dar globalmente la Biblia, no enseñar de todos los libros, si es posible tener una idea de los 66 libros de la Biblia, ¿no? Porque me encanta, yo le podría pasar predicando Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Romanos, pero también voy a hacer eso también, ¿no? Pero hay otros libros también en la Biblia, son 66 libros y todos los libros son importantes. Por eso están en la Biblia. 1 Corintios capítulo 10 dice que todo lo que pasaron los antiguos en el Antiguo Testamento fueron escritos para nuestra enseñanza, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Israel iba por el desierto? Fue narrado todo eso. Está escrito en Éxodo, Número. Está escrito también la entrada de Josué en el libro de Josué a conquistar la tierra prometida. Todas las enseñanzas están en la Biblia. ¿Para qué? Dice 1 Corintios capítulo 10, dice, está para nuestra enseñanza, para que a nosotros no nos pase lo que le pasó a ellos. Es decir, que las cosas malas que le pasaron a ellos no nos pase a nosotros. Si ellos no tuvieron fe, cuando estuvieron en Cades de Bernea, por ejemplo, en el límite ya con Israel, ya entrando en Israel, ellos se echaron atrás y anduvieron 40 años por el desierto. Y me hace acordar Marcos capítulo 6. ¿Qué pasó en Marcos capítulo 6? El Señor Jesús fue a predicar a su pueblo donde vivió. Se ve que era carpintero. Bueno, su padre era carpintero, capaz que él era carpintero también. Por eso dice que fue a preparar mansiones para nosotros en el cielo. Tiene mucho conocimiento de carpintería, pero eso no va a ser, creo que de carpintería va a ser de muchas cosas más que ni nos imaginamos, ¿no? Y bueno, nuestro Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 6, por ejemplo, Él dice que estuvo en Nazaret, donde Él vivió toda su infancia, hasta los 30 años aproximadamente, excepto los primeros años de su vida, que nació en Belén, después se fue a Egipto, y después, ¿se acuerdan? Por Herodes, el temor de Herodes, se fue a vivir en Galilea, de donde se ve era María y José, y bueno, estuvieron ahí en Galilea, que es bien al norte de Israel, ¿no es cierto? Y cuando llega él a su ciudad natal, sí, este Jesús lo conocemos, de chiquito lo conocemos, desde que vino acá, ya tenía 30 años, ya casi lo conocemos todos. Es hermano de Judas, del otro, de todos. Le conocían a todos sus hermanos, ¿no es cierto? El pastor de la iglesia de Jerusalén, me estoy olvidando, ¿no es cierto? Jacob, el pastor de Jerusalén, era hermano de carne de Jesús, ¿no? Y tenía otro hermano, el Señor Jesucristo. Se ve que se convirtieron, ¿no? Él llegó a su tierra, ahí por ejemplo Juan capítulo 7, era el día era una fiesta grande en Jerusalén, y él le dice a su hermano, le preguntan a él, ¿por qué no sube a la fiesta? Sí, porque él no subía todavía temprano a la fiesta porque estaban procurando matarle en el templo. Él se fue más tarde, porque él sabía todas las razones, ¿no? A él no le iban a matar hasta que nos llegue el momento de morir en la cruz. Al Señor Jesucristo no le iban a matar, no iban a poder matarle. Imposible matarle antes de que Él cumpla la muerte de la cruz, porque para eso Él vino, ¿no es cierto? Y Dios no le iba a dejar que muera. ¿Se acuerdan? Ahí en Lucas capítulo 4 le estaban por tirar en un despeñadero a Cristo, ahí después de la sinagoga, cuando dijo Isaías 61, todo esto se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. Se estaba poniendo como Mesías, y ahí lo agarraron y lo llevaron fuera de la ciudad y lo quisieron tirar por un despeñadero, por decir la verdad. Y Cristo murió por decir la verdad, decir que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces por esa razón murió, lo mataron, ¿no es cierto?
porque era una blasfemia para los judíos. Y bueno, en Marcos capítulo 6, que yo le estaba por decir, sucede que él entra en su ciudad, donde todos lo conocían a él, le conocían a su madre, le conocían a su padre, le conocían a su hermano. ¿Qué sucedía? Nadie le daba importancia a él, porque ¿quién iba a pensar que era hijo de Dios? Conociéndole al padre y la madre ahí que estaba, era un hombre como yo, como cualquiera de nosotros. Tenía papá, mamá, aunque la gente ahí tal vez no sabía, seguramente, excepto María, ¿no es cierto? Y José, y tal vez algunos otros, no sé, que era nacido de Dios, del cielo, nacido de Dios. Pero lo de Galilea y lo de Nazaret, digo, no creían en él. Y dice ahí en Marcos capítulo 6 que él no pudo hacer muchos milagros en esta ciudad. No pudo hacer muchos milagros ¿por causa de qué? No creían en él, no confiaban en él. La incredulidad, la gran incredulidad que tenían hacia el Señor Jesucristo. Y bueno, entonces empezamos por ahí nosotros, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ser creyentes en Jesucristo. Si no, no vamos a experimentar su poder, no vamos a poder experimentar su gracia, no vamos a poder experimentar su amor, su misericordia, no lo vamos a poder experimentar si no creemos que Él murió en la cruz y resucitó para pagar nuestras deudas, nuestros pecados. Ustedes saben que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos somos pecadores. No hay nadie que pueda decir, yo nunca pequé, excepto los niños que no entienden a veces, ¿no? Yo nunca pequé. No, todos somos pecadores. Y si la ley, cumpliendo leyes, pudiéramos salvarnos, entonces no hubiese sido necesario que Cristo muera en la cruz. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Murió en la cruz porque Él tenía que saldar nuestras deudas, tenía que pagar nuestras deudas, tenía que pagar todos nuestros pecados. Por eso el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Bueno, acá en Malaquías, no sé si ustedes encontraron el libro de Malaquías. Vamos a leer el primer versículo de Malaquías. Dice, profecía de la palabra de Jehová. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Malaquías era un profeta. Acuérdense que hoy se llaman profetas también muchos, pero los profetas de hoy son todos los que están en la Biblia, ¿no? Y nosotros nos llamamos profetas, pero los únicos profetas que existen son los que leen la Biblia y los textos que están en la Biblia, y explican los textos que están en la Biblia. Esos son los profetas, porque tiene que estar documentado. Todo lo que vos decís tiene que estar documentado. No sos vos el que venía a decir, sino es lo que dice la Biblia. La Biblia está completa, gracias a Dios. ¿Se acuerdan? Al final de Apocalipsis dice que no puede agregarse ni una tilde ni nada, se le puede agregar porque está completa, y el que le quiere agregar va a sufrir todas las plagas que están en Apocalipsis. No se le puede agregar nada a lo que está escrito. Y la Biblia es un reloj, es exacta, absolutamente exacta la Biblia, ¿no? La palabra del Señor. Bueno, Malaquías fue un profeta, es todavía porque todavía vive en el cielo, ¿no? Es un profeta. Y es el último profeta de
el Antiguo Testamento, el último profeta. Él es la culminación de una larga lista de profetas que ha existido en Israel, no solo los que escribieron la Biblia, sino otros profetas que no fueron autores de libros de la Biblia. Hubo muchos profetas en Israel, muchísimos profetas. Él fue el último profeta en el sentido del Antiguo Testamento que escrito, porque todavía seguramente en esa época había otro. Más adelante apareció también, ¿cómo se llama? Juan el Bautista, ¿no? Pero en el sentido de la escritura, fue el último que escribió un libro inspirado por Dios en el Antiguo Testamento, y se llama Malaquías. Ahí se cierra el telón del Antiguo Testamento. Se cierra el telón, decir que ahí termina, ¿no es cierto?, las profecías. Increíble, ¿no? Porque las profecías en la Biblia fue acumulativa en el sentido de que cada vez que iba pasando el tiempo, Dios iba aumentando como se dice, la cantidad de conocimiento que tenían que tener la gente, ¿no es cierto? Cuando llegan a Malaquías ya llega, como se dice, con muchas cosas acumuladas ya de conocimiento, porque ya muchos han hablado antes que él, ¿no es cierto? Así que cuando llegamos a Malaquías podríamos hablar muchísimo, porque cada palabra que dice acá tiene su repercusión en toda la Biblia, ¿no? Todo lo que fue escrito antes. Acá cada palabra es importante. Por ejemplo, le doy un ejemplo. La palabra, acá dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, dice, por medio de Malaquías. Malaquías en el idioma hebreo significa ángel. Y eso ya vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Y el ángel, ¿qué significa? Ángel significa mensajero. Y él era como un locutor que estaba explicando las cosas, las últimas cosas ya cerrando el Antiguo Testamento, estaba explicando las últimas cosas que debía Dios comunicar antes que venga el Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Bueno, ustedes saben que hubieron entre Malaquías y la venida de Cristo, Mateo, por ejemplo, los evangelios, hay un periodo de 400 años. O sea, que Dios habló por medio de Malaquías, que fue un profeta, y ahí hubo un lapso de tiempo que no hubo profetas, que no se escribió ningún libro hasta que llegó Mateo, ¿no es cierto? Y fue más o menos unos 400 años ahí, y esos 400 años lo sabemos mucho por algunos documentos que tenemos, algunos libros, y también por algo que dice acá también lo que iba a suceder en ese tiempo. Por ejemplo, el libro de Daniel, que iba a pasar en ese tiempo entre los 400 años de silencio que iba a haber entre Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y el primero del Nuevo Testamento, que es Mateo. Algo se sabe, ¿no? De la historia se sabe, ¿no es cierto? Yo una vez prediqué el libro de Daniel y más o menos leímos ahí algunas cosas que ya estaba escrito que iba a suceder también dentro de esos 400 años, ¿no es cierto? El imperio medo-persa iba a terminar y iba a dar paso al imperio romano, ya que está bien identificado en el libro de Daniel, el imperio romano, que fue el imperio que estuvo
como se dice, predominando en el mundo, estaba activo en el mundo cuando nació el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, ¿no? Algunos comentando nomás sobre este nombre Malaquías, leyendo en hebreo, esto trajo algunos comentarios de los estudiosos, ¿no es cierto? Algunos pensaron que este Malaquías no era un autor humano, porque lleva el nombre de un ángel. En realidad, en el hebreo tal vez vos estás leyendo escrito por medio de un ángel, y es Malaquías, ¿no es cierto? Que significa un ángel, un mensajero significa, un mensajero, que es un ángel, ¿no es cierto? La Septuaginta tradujo la versión de la Septuaginta, que es una versión que algún día capaz que hablemos un poquito de esa versión. Lo dice, en vez de Malaquías lo dice ángel, ¿no? Lo dice mensajero, ¿no? En nuestro idioma español. Entonces hubo opiniones. Algunos dicen, no, Malaquías no tiene autor, fue escrito por un ángel, no tiene un autor humano. No tiene sentido, ¿no es cierto eso? Porque hay algunos que se llaman ángel también. No sé si conocen ustedes alguna persona que se llama ángel. Sí, esto no tiene sentido, ¿no es cierto? Pero sí que vamos a ver enseguida que tiene una enseñanza también para nosotros, ¿no es cierto? Sobre esto hablaron los padres de la iglesia, que algunos, como yo les dije recién, algunos de ellos pensaron que era un ángel, ¿no? Pero está el lado liberal, los liberales que no toman en serio la escritura, ¿no? Toman como es solo un libro humano nomás. Le toman a la escritura como un libro humano. Y sin embargo la escritura es inspirada por Dios. Inspirada. Por eso los liberales generalmente dicen cualquier cosa. Y bueno, los liberales dicen, como le dije recién, que no tiene autor este libro, no conocemos el autor, no es así. Se llamaba Ángel nomás, el autor se llamaba Ángel. Entonces son posiciones. Entonces vimos la posición extrema que era un ángel, una posición extrema, y otro que no tenía autor, otra posición extrema. Sin embargo, este se llamaba solo ángel, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, no conocemos mucho de él, ¿no es cierto? No conocemos tanto de él, pero sabemos sí más o menos algo de la época donde él profetizó. Entonces es él un mensajero, porque la palabra ángel, ¿qué significa? Un mensajero. Entonces, Malaquías significa mensajero. Qué importante que es un mensajero, ¿no? Que te trae un mensaje, ¿no es cierto? Hoy existen los celulares, ¿no es cierto? Cada rato estás recibiendo mensajes, ¿no es cierto? Cuando suena el celular ya va y mira, cuando tu celular ya tiene 2 o 3 años de uso, no va y mira el celular en sí, mira el mensaje. ¿Cuál es el más importante? El mensaje que querés saber vos. No vas a revisar todo tu celular, generalmente no te vas a impresionar ya por tu celular, pues ya lo conoces bien, sino que lo que quieres saber es el mensaje, ¿no? Entonces, muchas veces te puede llegar, antes en la antigüedad los mensajes eran más distintos, ¿no es cierto? A veces ustedes se recuerdan del telegrama, ¿no es cierto? Yo hacía antes, cuando era chico, teníamos que hacer telegramas, teníamos que contar las palabras, ¿se acuerdan ustedes? Porque según las palabras que vos mandabas el telegrama, te cobraban, porque era caro el telegrama, ¿no? Y ese era inmediato. Y era medio en clave que tenía que decirle las cosas, ¿no? Porque te cobraban por palabras, ¿no es cierto?
Y eso tenía un sistema, ¿no es cierto?, del telégrafo. Y cuando te llegaba, por ejemplo, una persona que te traía un telegrama, y te traía un telegrama, por ejemplo, urgente a la 1 de la mañana te llegaba, y vos le recibías en tu casa al que te traía el telegrama, lo que te importaba no era la persona el oficial ese, el que trabaja en difundir los telegramas, esa persona. No le preguntaba, che, ¿cómo está? ¿De dónde sos? ¿De dónde venís? ¿Cuándo naciste? No, lo que te interesaba enseguida era leer qué era el mensaje que traía. Y eso es lo importante que nos hace acordar este libro de la Biblia, ¿no es cierto? El mensaje que trae, ¿no es cierto? La Biblia nos trae un mensaje a los humanos. El primer mensaje tan importante que te trae la Biblia, mensaje de Dios, y que no tenés que hacerte problema por muchas otras cosas. No tenés que preocuparte por tantas cosas que como yo dije, cuando viene los telégrafos, eso no te importaba mucho de la vida de esas personas y la vida de todo y cómo llegó y todo eso, no te importaba nada. Lo que importaba era el mensaje. El mensaje era lo que importaba. Hoy también lo que nos importa a nosotros es el mensaje de Dios. La Biblia es el mensaje de Dios. Donde dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea salvo y etcétera, pues sea preparado para toda buena obra. Eso lo dice en 2 Timoteo 3:16. Siempre me acuerdo porque es parecido a Juan 3:16, solo que es 2 Timoteo 3:16, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia es inspirada por Dios y es el mensaje de Dios. No es el mensaje de Aníbal, no es el mensaje de Alberto, no es el mensaje de Ernesto, de Ramón, no es el mensaje de fulano, de Engano. A veces escuchamos más lo que dicen los hombres que lo que dice la palabra de Dios. Lo que nos interesa a nosotros es el mensaje que trae la Biblia. La Biblia, en este caso también en el libro de Malaquías, tiene la profecía en cuanto al Señor Jesucristo. Por ejemplo, la Biblia habla ahí ahí en Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice: he aquí yo envío mi mensajero. Dios ha enviado mensajeros. Y hasta ahora está enviando mensajeros. ¿Para qué te envía un mensajero? Yo soy un mensajero. Ustedes son unos mensajeros. Mensajeros de Dios. O ángeles de Dios. Ahora voy a decir, bueno, yo no soy un ángel. Pero en otro sentido sí. Los mensajeros son ángeles. Después le voy a hablar de eso. Un poquito más adelante, chiquito más ahí ya está sobre eso, ¿no? Pero el mensajero es importante, ¿no es cierto? Y acá dice, en el 3.1 dice, de Malaquías dice: he aquí yo envío mi mensajero. Dios siempre ha enviado mensajeros. Siempre envió a alguien que te traiga el mensaje. Y como yo te dije recién, vos recibí el mensaje y ahí eso es lo que te interesa. Tener un papá en Buenos Aires, por ejemplo, y te manda un mensaje a tu papá: orá por mí que estoy enfermo, o cualquier cosa que te diga. Eso es lo que importa, el mensaje. El mensaje importa. Y yo te estaba por resumir qué mensaje recibimos nosotros en toda la Biblia. Primero, ¿qué podríamos decir? La Biblia dice indiscutiblemente que ninguna religión te va a poder decir lo contrario. Ninguna, ¿no? No hay forma de decir lo contrario. Que todo el mundo es pecador. Que todo el mundo nacimos pecadores.
Es un mensaje que está en toda la Biblia. Romanos 3:23, ¿se acuerdan? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. echado totalmente del cielo, de la gloria de Dios. Ese es un mensaje. ¿Y qué te ayuda a vos a entender ese mensaje? ¿Qué te ayuda a vos a entender ese mensaje? Que vos sos pecador. Y no hay que tener vergüenza de decirlo. Yo soy pecador. Yo no soy justo. Yo soy pecador. Buscamos la justicia. ¿Se acuerdan? En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dijo: ser perfectos. Como mi Padre en el cielo es perfecto, así también vosotros ser perfectos. Pero eso está en el Sermón del Monte, ¿eh? Pero eso es inalcanzable para nosotros, los humanos. Inalcanzable. Porque la Biblia dice: nadie puede ser perfecto. No hay uno, dice. ¿Se acuerdan dónde está eso? Romanos capítulo 3. Capaz que algunos me ubican después. No hay justo ni aún uno. Yo le leí el otro día, ahí 3:11 por ahí de Romanos 3. Después me leen, alguien encuentra. Me buscan ahí, si es el 11, ¿no? Yo le hablé el otro día a ustedes y le dije a ustedes, ¿no es cierto? Creo que, bueno, que somos nosotros, los seres humanos, ya nacimos, y Dios ya lo sabía desde antes de la fundación del mundo, ya sabía. 3:10. 3:10, ahí está. Sí, ¿puedes leer entonces? Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ahí está. No hay quien entienda, como dice después. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, hasta ahí. Y le dejamos seguir a Ramón, ahora que Ramón también quiere. Ahí va. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Le dejamos a Silvia ahora que siga leyendo. ¿Te animás, Silvia, o no? Sí, no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Seguimos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Seguí un poquito más. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está. ¿Está bien? Ahí podríamos seguir leyendo, ¿no es cierto? Te empieza diciendo, bueno, el bosquejo de Romanos, desde el 1:18 hasta el 3, ahí que leyeron recién, el 3:16, 17, por ahí, donde habla de la ley, ¿no es cierto? Hasta ahí es de... ¿Qué quiere mostrar? El ser humano es injusto. El ser humano es injusto. Primer mensaje de Dios, ¿no es cierto? Primer mensaje importante que hay que saberlo. Y Romanos capítulo 1, porque puede quedar duda, ¿no? Yo soy bueno. Sepulcro, nuestra garganta, nuestra lengua engaña, dice. Sepulcro abierto. Y vamos a mirar ahí
Romano 1, 29 al 32. Yo empiezo con el 29, Romano 1, 29, yo empiezo con 1, 29 y otro sigue hasta el 32 o nos turnamos, ¿no es cierto? Está Romano 1, 29. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades. Después dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Bueno, no hay justo ni aún uno. No hay forma de negar ese mensaje de Dios. No hay forma de negar ese mensaje de Dios. Que somos pecadores. Otro que podría, hay muchos mensajes de Dios, ¿no? Otro que yo podría poner ahí también como mensaje de Dios es que es imposible por vos mismo. Por vos mismo es imposible justificarte ante Dios. Bueno, te voy a buscar un versículo porque se acuerdan que yo le dije que tenemos que predicar la Biblia. Cuando yo digo algo que yo pienso, le aclaro. Yo le aclaro, le digo, esto pienso yo, es un pensamiento, no es de la Biblia, es una opinión nomás. Pero cuando es la Biblia, yo le aclaro, esto es de la Biblia. La Biblia dice la palabra, el mensaje de texto, el email, por así decir, hablando en términos modernos, ¿no es cierto? Que ya hace muchísimos años nos envió Dios, que lo tenemos, y si no tienen, hablen. Aníbal, ¿Sí? Ahí mismo en el 2 nomás, ya donde terminaste, ¿Sí? él dice, cuando dice, con Dios no hay parcialidad, por lo cual no tiene excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues juzgar a otro, a ti mismo te condena, porque tú juzgas, practicas la misma cosa. Tú juzgas y practicas la misma cosa. La misma cosa. Pero ¿quién no ha juzgado en alguna vez, en algún momento, no? Eso, sí. Así que ahí ya no estamos condenando. Ya no estamos condenando. Sí, es cierto, ¿no? La palabra de Dios habla de que el juicio es de Dios. Hay solo, ese es un lindo tema también. ¿Viste? Como te digo, a veces estoy predicando y me salta un tema y ¡pac! Me voy para ese lado, ¿no? Solo que, por ejemplo, allá en la Biblia, con el libro de Corintios, dice que las autoridades de la iglesia muchas veces juzgan, pero porque a veces no había problema en la iglesia y lamentablemente había que tener algún juicio, ¿no? Pero esa es la excepción. La excepción, ¿cómo se dice excepción? No sé si digo bien yo, ¿no? Sí, está bien. La excepción, 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Porque a veces en la iglesia sucede que viene alguien y te dice, mira, yo te vi ayer en la cantina, hermano. Estuviste conmigo el domingo en la iglesia. Y estuviste en la cantina y te sacaron arrastrado, y te trajeron a la casa. Y el domingo, usted sabe que yo vi cosas. En mis pocos años de vida vi cosas. Había una iglesia en un pueblo que yo llegué a visitar, yo visitaba, y me dice un hermano, el más espiritual de nuestra iglesia, ¿sabe quién es? Es fulano de tal. En mi pueblo yo lo conocía, ¿no? Se iba a ir a la iglesia, sí. ¿Por qué le dije yo? ¿Por qué es el más espiritual? Porque el que alaba mejor a Dios en la iglesia, el que canta mejor, el que predica mejor. Pero hay algo que yo no entiendo, dice. ¿Por qué anda
traicionando a su esposa. Dice, eso es lo único que no entiendo. ¿Vio? Le vale, como se dice, eso está escrito en la Biblia también. Vos podés tener todo el amor, podés tener todas las cosas, pero si careces del amor de Dios y vivir en el amor de Dios, no sirve de todo lo que vos hables, cantes, hables como un ángel. Y dice Pablo si yo predicara como un ángel y no tengo amor y no ando con Dios, no ando bien con Dios, no sirve de nada. Entonces, muchas veces en la iglesia sucede eso. Yo estuve contando Verno Magui, ¿no? Y se convirtió, se fue al baile, ¿no? Se convirtió, se fue al baile. Y en el baile estaba otro de ese tipo de diácono o algo así, no sé si era diácono de la iglesia. Y le dice, en la cantina se encontraron los dos. ¿Y vos qué haces acá? Le dice, sí, este no es un lugar para vos, le dice. Y para vos tampoco, le dice. Y se fue, salió, Verno Magui salió de la cantina y dice, tiene razón este que me dijo, este no es lugar para mí, estar en la cantina tomando alcohol en la cantina. El otro le soltó, pero el otro estaba haciendo lo mismo, ¿no? Si vos le soltás al otro, por eso a veces cuando vos le soltás a otro, tenés que decirle, mira, yo también tengo que salir de algunas cosas. Yo tengo también algunos defectos que tengo que superarlos. Pero es muy evidente que vos estuviste en la cantina emborrachándote. Entonces, yo te vengo a aconsejar que no lo hagas porque eso ya sale fuera de todo padrón, ya. Hay cosas que ya salen fuera de todo padrón. Bueno, entonces, acá en 1 Corintios 6, mire lo que dice 1 Corintios 6. ¿Se contradice la escritura o no? Pero hay que entenderla. 1 Corintios 6 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de lo injusto y no delante de los santos? Los santos son la iglesia, ¿no? Los hermanos de la iglesia. Cuando uno tiene algo contra otro, voy a ir a la policía, voy a ir al juez, voy a decirle al juez, este anda haciendo esto. No. Acá te dice, en el versículo 2:6:2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Estas cosas muy pequeñas, sí, nosotros somos encargados. Hay cosas que nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? A un incrédulo yo no le voy a decir nada, porque él no es de la casa de Dios, del reino de Dios. No está bajo los padrones de Dios. No está bajo de la sombrilla del paraguas de Dios, no está todavía bajo la salvación, no es de la iglesia, no es del cuerpo de Cristo, no es salvo todavía, no le puedo decir nada, solo puedo decir salvate. Pero uno ya que se salvó, ya está bajo los padrones de Dios, ¿no? Entonces ahí ya hay que ayudarnos el uno al otro. Esto no es para condenar, sino para ayudar al otro, ¿no? En el 2 dice, ¿o no sabéis que los santos, 1 Corintios 6:2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles caídos? Eso va a ser la iglesia la que le va a juzgar. ¿Cuánto más las cosas de esta vida tenemos que juzgar? Hermano, se está llenando de alcohol etílico esa persona. Yo tengo que decirle, mira que este te va a matar eso. Alcohol etílico, algunos te toman directamente alcohol ya. Te va a matar. ¿Sois acaso indignos? Dice acá. ¿O no sabéis en el 4? En el 4 vamos, 1 Corintios 6:4. Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia. A veces eso pasaba en la iglesia.
A los más inmaduros que no conocían nada de la palabra de Dios le ponían para juzgar las cosas de la iglesia. Eso tampoco también está mal. Muchas veces en alguna iglesia, para elegir los pastores, en alguna iglesia, tiene que ser bajo unanimidad. Es decir, acá somos, ponerle 11, 12 personas y vamos a elegir un pastor. Y ponerle ahí uno acá que se llama Perico, cualquier, por no poner un nombre de usted, ¿no? Que está Perico, dice. Yo no estoy de acuerdo de que ese fulano sea pastor, y todo el resto está de acuerdo que sea pastor. Entonces hay iglesias que porque uno no está de acuerdo, ya no le ponen de pastor. No porque fulano está, no está de acuerdo. Ahora, ¿qué se hace cuando se va a poner de pastor? Cuando se va a poner de pastor a una persona, generalmente hay un procedimiento. El pastor pregunta a la iglesia, mira hermano, a la congregación se le pregunta, como cuando se casan, no se casan, hasta el mismo juez dice, ¿hay algo que puede impedir que se casen estos dos? No hay nadie. Entonces le caso. Hasta en eso. Cuando se va a poner el pastor pregunta a la iglesia, ¿usted conoce algo que impide que esta persona sea pastor? Y si hay alguien, que lo diga. O que hable conmigo, o que se comunique conmigo. Y entonces, si hay uno, ponerle, va y le dice, sí, eso una vez me ofendió. Bueno, eso todos ofendemos. Me dijo que soy un poquito gordo. Bueno, eso vamos a llamarle al hermano y contarle eso y te va a pedir perdón seguro, porque el hermano es muy fiel. Yo te dije que vos eras gordo, no me di cuenta. No me saludaste una vez. Pero eso no es. Pero te trajeron arrastrado de la cantina, te trajeron a tu casa porque tomaste tanto que te trajeron arrastrado a tu casa. Bueno, eso ya es, ¿vio? Esas cosas son los líderes de la iglesia que juzgan, ¿no? Los líderes de la iglesia. Por eso dicen, no de lo menos estima para juzgar, dice. Acá en el versículo, en el 6:4 dice, sí, pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia, significa los jovencitos, los que todavía están inmaduros, los que todavía no conocen la palabra de Dios, ¿no? En el 5 dice, para avergonzaros lo digo, pues, que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Hay uno que tiene que juzgar en la iglesia, o por lo menos 2, o 3, o 4, o 5, que tienen que ser los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia, los diáconos de la iglesia, los pastores de la iglesia, las personas que tienen ya cierta sensatez como para darse cuenta de las cosas. Pero si vos no sabés distinguir nada, entonces no podés juzgar. Pero si vos sabés distinguir, sí podés juzgar. Sabés distinguir, y generalmente se sabe distinguir las cosas, ¿no? Y acá dice, en el 6:5 dice, para avergonzaros lo digo, pues, que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda jugar entre sus hermanos, sino que con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, porque ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Esa es otra cosa que hay que hacer. Muchas veces te ofenden. Nos ofendemos muchas veces. ¿Quién es el que más ofende en la iglesia? A ver si alguien se da cuenta. Normalmente el que más ofende en la iglesia es el pastor. Suele ser el pastor, salvo que alguien le gane al pastor, ¿no? Que le esté insultando permanentemente. Porque el pastor está predicando la palabra de Dios, y la palabra de Dios que es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, que es muy fuerte la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el que más va a ofender? Yo recién estaba diciendo alguna palabra y puedo ofender. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que ofende en realidad. Una vez un muchacho jovencito fue a predicar en un lugar
y justo comentó sobre un pecado, ¿no? Y vino uno medio de mucha edad, ya bastante edad, y le dijo al adolescente, jovencito, le dijo, vos me dijiste que esto está mal y eso yo hago, lo que vos dijiste que está mal, yo hago. ¿Y quién sos vos para decirme esto? Mira, sos un mocosito de 19 años, me va a venir a enseñar a mí que tengo 50 años, me va a venir a decir lo que tengo que yo hacer. Y vos que sos un pequeño jovencito, ¿sabes lo que le dijo este otro? No, discúlpeme, lo que yo le leí fue un versículo de la Biblia. Yo no le dije nada a usted. Este versículo fue lo que le dijo, le leyó el versículo. Y lo que usted está haciendo está contra lo que está acá escrito. Entonces, yo no tengo ninguna autoridad, absolutamente, y yo no tengo nada que decir contra usted, pero acá está. Y le mostró la Biblia. Y sí, dice, había sido eso. Y esto es mucho más viejo que usted, esto tiene miles y miles y miles de años, tiene esto. Entonces, vos cuando vas a juzgar, tiene que ser de acuerdo a las escrituras, la palabra de Dios, si vamos a juzgar. Porque Dios pone pastores y líderes en la iglesia para juzgar en la iglesia, no para juzgar en el sentido malo, sino para aconsejar, y también el líder tiene que ser aconsejado, también el líder, porque el líder también es humano, el líder también es un pecador. Entonces, yo muchas veces viene alguien, siempre, había un ancianito allá en Rivera y me decía, Aníbal, vos estás haciendo mal acá, en esto. Y yo pensaba, vos sabés que tenés razón. Y ese era un hermano más viejito, tenés razón. Si yo estoy mal, ¿qué tengo que hacer yo? Si el otro está de acuerdo a la Biblia, por más pastor que yo sea, por más líder que yo sea en la iglesia, y el otro viene y me dice un versículo de la palabra de Dios que yo estoy mal, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Hermano, muchas gracias porque vos me corregiste, vos me instruiste, y eso es lo que gusta la Biblia, eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Que tenemos que, como se dice, aconsejarnos, exhortarnos el uno al otro. Hay que exhortarse el uno al otro, pero no para destruir. Y también hay que hacer. Jesús, mire, le voy a decir una cosa, pero le voy a leer Malaquías, para no desviar del libro que estamos leyendo. Para no desviarnos del libro que estamos leyendo, Malaquías. Malaquías 1:2. Vamos a leer Malaquías 1:2. Malaquías 1:2. Ahí está. ¿Sí? Gracias. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú? Y responde Dios, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí su monte en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¡Qué bomba! ¡Qué bomba que está bien lo que dice acá! No sé si ustedes entendieron lo que dijo el profeta Malaquías. Dice que Dios le dice a Malaquías que le diga al pueblo, mire, pueblo de Israel, yo os he amado. A los líderes, a los sacerdotes, por el contexto se ve que a los sacerdotes le estaba hablando Malaquías. Jehová dijo, yo os he amado, y vosotros respondisteis, ¿en qué nos amaste vos? Como diciendo, ¿cuándo nos amaste vos a nosotros? Ellos acabaron de regresar del cautiverio. 70 años, ¿se acuerdan que yo le dije cautiverio? 70 años. Acabaron de ser destruidos. Y después viene Dios y le dice, yo les amo a ustedes.
¿en qué nos amaste vos? Eso le dijeron a Dios, lo que atrevido. Yo no sé si, dice el pastor Berno, aquí dice, ¿no? No sé si en la iglesia puede haber también así algún hermano que le diga a Dios, a ver, Dios, yo sufrí acá, me pasó esto, me agarró el secacor, ¿se acuerdan la planta antigua que era el secacor? El corralito me agarró, ese corralito que vino una vez que no podía sacar nada de los ahorros que vos tenías en el banco, no podía sacar nada. Me agarró el corralito, me agarró la hambruna, me agarró esto, me agarró el otro, me agarró todos los problemas que me agarraron y todavía me decían, Me agarró Cristina, me agarró... Sí. ¿Qué no está diciendo que vos me amás? Y ahora viene y yo le digo a ustedes, mire, Dios le ama a ustedes. Y usted puede decir, ¿dónde Dios nos ama a nosotros? ¿Por dónde? Eso fue lo que dijeron esto acá. ¿Por dónde? Pues pero Dios le contestó tranquilamente, pero yo no me animaría a decirle a Dios, ¿por dónde vos me amaste? A ver, ¿por dónde? ¿Por qué camino es? A ver, ¿por qué lugar vino tu amor? Porque yo no veo en ningún lugar tu amor. Pero él le dio un ejemplo. Dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Los hijos de Isaac, ¿no es cierto? Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. De Esaú, ¿se acuerdan que Jacob le engañó a su padre, ¿no? Y se hizo pasar por Esaú y recibió a él la bendición. Y tuvo que huir a Madián, Madián, donde estaba Jetro, no sé, ahora no me acuerdo el nombre, me estoy olvidando el nombre en este momento. Y se fue a los parientes de Abraham, ¿no es cierto? A Mesopotamia y se fue. Y ahí él creció, le pasó muchas cosas por haber mentido, ¿no es cierto? A Jacob. Pero Jacob, si vos considerás la vida de Jacob era mentiroso, mentía. Engañador era. Después se arrepintió, ¿no? Porque él sufrió y aprendió a obedecer a Dios. El sufrimiento a veces vos decís no sirve para nada. No, mentira. Dios dice que nos deja a veces sufrir porque no hay forma que aprendamos nosotros. No hay forma que nos acerquemos a Dios a veces si no es por el dolor. Ojalá Dios quiera que nos acerquemos a Dios y vengamos a Dios, no por el dolor, por el sufrimiento, porque Dios te agarró o me agarró, sino que vengamos a Dios porque le queremos a Él nomás. Es mucho mejor, ¿no es cierto? Venir no por el látigo que nos dio, sino venir porque le queremos a Él. Mucho mejor. Pero a veces lamentablemente nos tienen que agarrar un garrotazo para que nosotros, Dios por favor, ahí sí que Padre mío, Dios santo, Tírame una liana. Sí, tirame, por favor, sacame de todo. Por favor, ahí empezamos a clamar a Dios. Por eso a veces Dios deja. Por eso a veces Dios deja que nos pasen las cosas. Para que nosotros, para bendecirnos. Y a Jacob en este caso le dejó no para que siga. Después, cuando él estuvo una vez ante Faraón, cuando ya era muy viejito, dice, poco y malos han sido los años de mi vida. Él reconoció, ¿no? Y dijo, fue muy sufrida mi vida. ¿Por qué? Porque Dios le tuvo que enderezar hasta que fue el padre de Israel. Dios le cambió el nombre de Jacob en Israel. Y fue, como se dice, de su nombre salió la nación. Israel. Dios es grande, ¿no? Dios es misericordioso, Dios perdona, Dios le perdonó a Jacob. Pero a Esaú, que era su hermano gemelo que nacieron, a Esaú aborrecí. Pero hay que entenderlo esto. Acá cuando, en esta parte, si no estoy equivocado, ¿no? Creo que es la primera vez donde dice, después aparece en Romanos esto, Romanos capítulo 9. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero hay que entender, ¿no es cierto?, que en qué sentido.
Porque de Jacob salieron los edomitas. Los edomitas han sido una nación que Dios perdonó. De Saúl. Sí, de Saúl. De Saúl vinieron los edomitas, un pueblo muy grande. Una nación muy grande, porque Dios le dijo a la mamá, no, Dios le prometió a él, le dio a él esa nación. Yo me estoy confundiendo con Ismael, pero Dios no le dejó conquistar a Edom, porque Edom era descendiente de Abraham, era hijo de Abraham, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando vinieron los cautiverios, eso no está escrito acá, pero yo les cuento. Los edomitas han sido gente malísima contra el pueblo de Dios, gente muy malas. No digo todo, pero la mayoría fueron muy malas. Cuando llegaron los cautiverios, cuando llegó Nabucodonosor, y cuando estaban destruyendo a todo Israel, estaba destruyendo de Nabucodonosor a todo Judá, destrozando todo. Estos edomitas se pusieron del lado de Nabucodonosor y le garroteaban a todos los judíos, los mataban a todos los judíos. Se juntaban con los enemigos de Israel, cosa que Dios no le permitió hacer con Edom. Ellos hicieron con Judá y con Jerusalén. Ellos no se dieron cuenta que eran los hermanos de ellos. No, lo mataban, lo daban palos, lo hacían de todo. A los judíos lo hacían de todo. Y de todos estos pueblos salieron después, salieron los árabes, ¿no es cierto? Salieron de todos estos pueblos. No le pueden ver al pueblo de Dios, Israel no le pueden ver. Después garrotean, lo matan a los judíos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pasaron los años, y nosotros entendemos por qué dice a Esaú aborrecí. Pues Dios sabía todo lo que también iba a hacer Esaú. Dios sabía todo lo malo que Esaú era contra Israel. Cuidado que uno se meta con Israel. Miren que Israel es el pueblo de Dios, ¿eh? Y todos los que le odian a Israel y le odian, tened cuidado. Generalmente yo conocí a una judía acá, yo le hablé, Roberto también le hablaba, ¿no? Y me dicen, vos sabés que en Israel cómo llegan los evangélicos, llegan en masa los evangélicos son nuestros amigos, dice. Ella sabe, porque su hijo trabaja en turismo allá en Israel, y los cristianos le aman a los judíos, le quieren a los judíos. Tenemos misioneros trabajando con los judíos, explicándole a los judíos, porque es el pueblo de Dios. Estarán equivocados, estarán errados, pero tenemos que respetarle. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios, y un día, cuando venga Cristo, ya está escrito en la profecía, cuando venga su segunda venida, en masa se va a convertir Israel. Hay todavía futuro para Israel, y estos profetas anunciaron todo eso. Después, cuando venga Cristo, acá nomás en Apocalipsis ya ves ya 144.000 que estaban siguiéndole al Cordero por donde quiera que vaya. El Cordero se iban ellos. Eran fieles hasta la muerte. Eran van a ser estos judíos. Porque todavía no terminó la historia con Israel. Bueno, ahí podríamos hablar de profecía, pero ya me voy a alargar mucho ya. Pero, ¿qué quería decirle yo? A Jacob amé. Y Dios le está diciendo acá, el profeta le está diciendo a todos los sacerdotes judíos, después del cautiverio, de la paliza que recibieron por los babilonios, le está diciendo, les amo a ustedes. Y esto que le dice, ¿por dónde nos amas tú? ¿Por dónde nos amaste? ¿No vemos tu amor? ¿No distingo tu amor? Y ahí Dios le dice, a Jacob amé, pero también aborrecí. ¿Dios puede aborrecer o no? Dios aborrece. Todos los que van a rechazar a su Hijo Jesucristo, Mateo 25, malditos
le digo. Y capaz que le termino con eso, ¿no? Ramón, creo que te estamos en tiempo, ¿o no, Ramón? Vos que no eras todo. Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? Tenés que decirme así, Ramón, porque ya pasamos un poquito. Ya pasamos un poquito. Yo me entusiasmo y para mí no pasa la hora, ¿viste? No, ahí no pasa. Mateo 25, te voy a leer Mateo 25. Por eso aceptar a Cristo. Si no le aceptaste a Cristo, aceptarle. Si vos no le dijiste, como cuando aceptaste a tu esposa, que yo suelo decir, a tu esposa te aceptó a vos, que es la aceptación más importante de tu vida, cuando vos le decías a tu esposa, la que va a ser tu esposa, casate conmigo, le decís vos, ¿no? Bueno, los norteamericanos tienen su forma propia de hacer esa, son novios, pero no están comprometidos a casarse todavía. Y un día le muestran el anillo y le hacen un espectáculo ahí y le dice, cásate conmigo, y ahí se arma una fiesta, una cosa. Bueno, esa es una decisión, la decisión más importante humana que hay que tomar, con quién te vas a casar. Pero después hay otra más importante todavía. ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pasarás? ¿Con quién vas a pasar la eternidad vos? Si alguien te pregunta así, ¿qué le diría vos? ¿Con Dios o con el diablo? Porque existe el cielo y el infierno. Bueno, yo te digo, si vos le aceptás a Cristo como tu Salvador y le decís, Cristo, cuando vos estuviste en la cruz, vos sufriste el castigo que yo tenía que recibir. En vez de mí, como sustituto, en vez que yo reciba el castigo, recibiste tú el castigo por mí. Y yo acepto que tú pagues con tu cruz, pagues mi rescate del infierno. Si vos le aceptás a Cristo como tu Salvador, vos te vas al cielo. Ya le han dicho todo ya eso a Cristo. Cristo, pagar mi rescate. Yo dependo, porque si vos no venís a morir en la cruz, yo no soy salvo. Entonces, está el otro que sí, soy cristiano, pero vivo a mi manera, a como me importa a mí, no me importa la iglesia, no voy a la iglesia, no me importa nada, yo vivo como me gusta, como me place. Ese todavía no aceptó a Cristo como Salvador. Aceptar a Cristo es como mi oveja oye mi voz y me sigue. Me siguen, el pastor se va y la oveja le sigue, porque oye mi voz. ¿Se acuerdan que yo le prediqué eso? Juan 10. Y escuchan mi voz y conocen mi voz y me siguen. Acá está la palabra de Dios. Escuchan la voz de Dios acá y le siguen. No es Aníbal. Ustedes, hasta que yo podría entender que ustedes digan, nosotros le seguimos a Aníbal, pero eso está mal, totalmente mal. Ustedes no me siguen a mí. Nosotros le seguimos a Roberto. No. Nosotros seguimos al maestro, al Jesús bíblico de la Biblia. A ese sigo yo y siguen ustedes. Y ese que seguimos. No importa que vayan en mi favor o en mi contra. Si va en mi contra, lo mismo yo reconozco que estoy mal y le sigo a Él. Siempre me largo hacia Él, porque Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Y si Él dice que murió por mí para salvarme, yo le acepto como mi Salvador. Bueno, ya terminamos, pues ya voy a seguir. Mateo 25. Mateo 25. El 33. Ya voy a leer el 31 ya. Le leo. Cuando el Hijo del Hombre, Mateo 25, 31. Espero a ustedes. Con esto ya oramos. Terminamos. Mire que es palabra de Dios la que le voy a leer, no es mi palabra, es palabra de Dios. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabríos, o los malos, ¿no? Los cabríos a su izquierda. Entonces el rey dirá a lo de su derecha. ¿Qué le dirá? El 34.
Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, o sea, los salvos, los creyentes, la oveja, 37, entonces las ovejas, los justos, ¿no? Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Estos eran seguidores de Cristo, estos eran salvos, ovejas, seguidores de Cristo serían. Y el 41 que dice, entonces dirá también, me siguen ahí, ¿no? Sí. El versículo 41, entonces dirá también a lo de la izquierda, apartado de mí, ¿viste? A Esaú aborrecí, dijo Dios, ¿no? Apartado de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Dónde están los adventistas que dicen que no existe infierno? No existe, porque Dios sería malo si existe infierno, dicen los adventistas. Elena G. de White, con su libro escribió y dijo, ¿Dios sería malo si te manda al infierno? No, está equivocado. Por eso tuvo que morir Cristo en la cruz. ¿Por qué crees que murió Cristo en la cruz? ¿Por qué Dios le dejó látigo hasta romperle toda la espalda a Jesús y andar arrastrado en el camino llevando la cruz hasta la cruz? ¿Por qué dejó eso? Porque vos no tenés otra esperanza para ser salvo sino Jesús. Por eso aguantó. Porque Jesús dijo, yo puedo, muero, entrego mi vida, dice. Yo le entrego, no es que le pudieron matar a él, porque él es Dios, creador del cielo y la tierra, por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él se dejó morir, ¿para qué? Para pagar tu sufrimiento del infierno. Vos tenés que recibirlo, aceptarlo como Salvador a él. Él pagó. Y si no le aceptás, ¿qué pasa? Pobre de nosotros, ¿no? Apartado de mí, el 41, apartado de mí, maldito al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mirá que el infierno no fue preparado para los incrédulos, el infierno fue preparado para el diablo, y ahí vamos, los que no somos creyentes se van a ir ahí, ¿no? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste. Estuve desnudo, no me cubriste, enfermo en la cárcel, no me visitaste. No me importó de Cristo, no me importó absolutamente nada. Yo por eso a veces digo, ¿por qué no le importa a la gente las cosas de Cristo? Iglesia, pero ¿qué le importa a ti de la iglesia? No voy nunca a la iglesia. No digo yo eso, gente. Que mira que si hace esto va a destruir, va a traer un gran daño en la iglesia, va a dividir la iglesia. No me importa nada si destruyo la iglesia. No me importa nada lo de Cristo. Tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, no me cubriste, estuve desnudo, no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste, estuve haciendo mi iglesia y ustedes no me ayudaron. Miren si nos dice un día el Señor Jesucristo, estuve formando mi congregación y a ustedes ni le importó. Ojalá que ninguno de nosotros seamos así, ¿no? Entonces el 44, eso no está en la Biblia, eso lo dije yo, ¿no? El 44 dice, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?
Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. A mí me lo hiciste. E irán esto, ¿qué dice ahí? Al castigo eterno. Yo le mostré esto a algunos adventistas, les mostré esto, ¿no? Castigo eterno. Porque ellos tienen la doctrina de que vos morís y desaparecer nomás, dejar de existir. Aniquilación se llama la doctrina de la aniquilación, dejar de existir. El alma es eterna. El alma no se aniquila. O el alma se va al infierno o se va al cielo. Pero el alma que Dios nos dio es eterna. O te vas al cielo o te vas al infierno. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Cristo, yo me importo de ti. Muchos dijeron: mátenme, mátenme, crucifíquenme, que salga de este mundo, échenlo fuera de acá. Muchos lo rechazaron. A su pueblo vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, estos son los que creen en su nombre, Dios le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso van a estar en la vida eterna. Dios quiera que no haya nadie que le rechacemos a Jesús de acá que estén. Y si todavía alguna vez no has dicho la oración de aceptar a Cristo, no es la oración que te salva, sino que vos le decís a Cristo: Cristo, hoy me entrego a ti, yo hoy confío, hoy te acepto como acepté a mi esposo y mi esposa me aceptó, hoy te recibo como mi Salvador. Si nunca lo ha hecho, algo de corazón, porque ese es lo que dice la Biblia, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Él nos da esa potestad de ser hecho, los cuales no son engendrados de carne, ni sangre, ni varón, sino de Dios. Esto es algo que Dios hace. Cuando vos crees en Cristo Jesús, Dios te salva. No somos que te salva, Dios te salva. Dios bendiga y Dios quiera que si alguno no lo recibió a Cristo, yo no le conozco al Señor, pero yo le dejo eso, que si Él no hizo la oración, que lo haga Él solo. Yo voy a hacer una oración, si querés poder repetirlo, ¿no? Hago una oración. Señor Jesús, yo no soy de los que te rechazan, yo no soy de los que te dicen fuera de aquí, yo no soy de los que no me importan las cosas tuyas, no, yo no soy eso. Yo soy una oveja, uno que quiere aceptar, quiere estar contigo el resto de la eternidad. Yo te pido que me laves de mis pecados con tu sangre en la cruz, porque por eso moriste, para salvar y sufrir por mí, para que yo no sufra en el infierno. Tú sufriste por mí. Por eso viniste del cielo, te hiciste hombre, naciste bajo la Virgen María y fuiste Dios siempre, y hasta ahora eres Dios. Y tú estás acá, y tú me estás escuchando, y yo hoy te recibo, te acepto para siempre como el Salvador de mi vida. Y nunca, nunca, nunca voy a querer deshonrar tu nombre. Por lo menos con mi fuerza voy a querer honrarte. Gracias por todo, quedo agradecido por ti, por tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. ¿Vamos a hacer la colecta, señor? Vamos a hacer la colecta. Bueno, pero voy a quedar. ¿Cortate, María? No sé. Gracias.